Bueno, nueva serie y nuevo intro. El intro me ganó nada más por la canción. Ya está ahí. Bueno, si nunca has escuchado a los Lonely Boys, no has vivido, ¿verdad? Espero los hayas escuchado alguna vez. Bueno, como ya nos dimos cuenta, hoy pues volvimos de vacaciones. ¿Cuántos disfrutaron de nuestro domingo libre? Sí, bien a gusto. Sí, parece que no lo disfrutaron. ¿No lo disfrutaron? Entonces vamos a tener 5 servicios de ahora en adelante, no más. Fértil. Bueno, hablando de la serie Heaven Citizen, la sesión de hoy se llama Ciudadanía. Y me gusta esto porque todos tenemos una ciudadanía. Y esa ciudadanía la obtuvimos por nacimiento, por herencia, por algunos otros detalles. Pero hay un punto importante a aclarar acerca de la ciudadanía del cielo. Y hoy te voy a enseñar eso. Cómo convertirnos en ciudadanos del cielo, como el título de esta serie dice. Y quiero iniciar leyéndote Efesios capítulo 2 y dice así: no olviden que ustedes, los gentiles, o sea, nosotros, nos está hablando directamente a nosotros, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. De hecho, todavía nos llaman así. Muchos judíos en este tiempo siguen orando de esta manera: Dios, gracias porque no soy perro, porque no soy mujer y porque no soy gentil. O sea, a ese nivel nos ponen como perros. O sea, qué triste, pero era la realidad. Los judíos habían crecido como nación pensando en que los otros pueblos tenían menos valor que ellos, y así los llamaban, paganos incircuncisos. Y lo dice, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, o sea, los judíos, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Pero en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ves los muros? ¿Cómo separan a personas? Por ahí andan queriendo construir uno. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes como a los gentiles por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, y ahora son miembros de la familia de Dios. Mira, yo pudiera callarme en este punto y dejar que el Espíritu Santo hablara a tu corazón, pero voy a intentar explicarte a profundidad qué significa que tú y yo ahora seamos ciudadanos del cielo. Porque no es algo, hay veces que nos dejamos de asombrar por las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y algo tan espectacular como ser ciudadanos del cielo se nos hace algo superficial y algo de lo cual no nos asombramos. Pero la realidad es que antes de que Cristo viniera, tú y yo como gentiles, como no judíos, como mexicanos o de cualquier otra nación, no teníamos ni la más mínima esperanza, así poca, de ser ciudadanos del cielo. Nada, no podíamos ser ciudadanos del cielo. Estábamos separados de Dios, separados de Cristo, separados de las promesas de Dios. No podíamos decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque ese Señor no era tu Señor. Los mexicanos tienen otros dioses que no es el Dios de Israel. Los mexicanos teníamos otra cultura que no es la cultura de Israel. O sea, estábamos totalmente separados.
Y los judíos desde siempre han sido muy celosos con su cultura, con su ADN y con su raza, muy celosos. Y eso hacía que fuera aún más difícil. Ellos no podían casarse con alguien extranjero y no podían tener muchas prácticas con personas extranjeras para cuidar estas promesas que Dios les había dado. Tú y yo no éramos dueños de las promesas. Eso de que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, discúlpame, pero no aplicaba para nosotros. Eso de que solo a tu Dios adorarás no aplicaba para nosotros porque teníamos muchos dioses. ¿Sí me explico? Ninguna promesa del Nuevo Testamento aplicaba para nosotros. Aquí yo estoy contigo como poderoso gigante y los que te persiguen, no era para ti. Ninguna promesa bíblica era para ti ni para mí, simple y sencillamente por algo, por linaje. Y te quiero hacer una pregunta: ¿cómo podrías cambiar tu ADN y tu linaje? Si ahora dijeran, bueno, solamente los de determinado linaje van a poder vivir en la tierra, y los que no sean de este linaje no pueden vivir. ¿Cómo cambiamos tú y yo nuestro ADN y nuestro linaje para pertenecer a una nación? No se puede. No puedes ir con el mejor genetista y decirle, ¿sabes qué? ¿Me cambias mi ADN? ¿Me cambias mi ascendencia? ¿Me puedes cambiar mi herencia, mis rasgos? No se puede, no puedes. ¿Por qué? Porque ya tenemos un código genético que nos hace ser de determinada manera. Así que los gentiles estábamos lejos de Dios y sin esperanza por el hecho de no haber nacido judíos. Así de simple. Las promesas eran para los judíos porque el Dios de los judíos es el Dios de las promesas. El cielo era para los judíos porque solamente el cielo había sido hecho para los judíos. O sea, de verdad estábamos en un problema. Estábamos en un problema. El Mesías, muchachos, que es Cristo Jesús, es el Rey de los judíos. El Dios que tú y yo servimos hoy es el Dios de ellos. La Biblia que tú y yo leemos hoy es la Biblia de ellos. O sea, somos unos metiches. Es en serio. Jesús vino y dijo, no solo he venido a los judíos, dice, yo he venido, y esto es fascinante, yo he venido a las ovejas dispersas del pueblo de Israel, pero también he amado tanto al mundo, que todo aquel que cree en mí no muera, sino tenga vida eterna. O sea, no solo vino a redimir al pueblo judío, sino realmente vino a abrir un camino para todos los gentiles, para todos nosotros, los que antes éramos extranjeros, los que antes no teníamos las promesas, ahora tenemos las promesas. Y esto me hace pensar mucho acerca de las personas, y muchos de nosotros podemos ser testigos de esto, tener algún familiar que vive en Estados Unidos o algo así. Y lo voy a decir con mucho respeto, no es señalar ninguna situación, pero es algo que vivimos mucho en nuestra cultura. Personas que emigran a Estados Unidos de manera ilegal y viven en Estados Unidos de manera ilegal, ¿sí? Y aunque pueden disfrutar de ciertas cosas de Estados Unidos y del país de Estados Unidos, la realidad es que carecen de total libertad. Porque pueden tener un trabajo, pero a escondidas, ¿sí? Pueden ganar dinero, pero a escondidas. Pueden tener a sus hijos en la escuela, pero, o sea, todo es fuera de la ley. Y es algo bien triste porque podrían haber mejorado su estilo de vida en algunas cosas, pero la realidad es que no son verdaderamente libres, que viven con la paranoia de la persecución, con la amenaza de la deportación. ¿Por qué? Porque no es su país. Pueden disfrutar de ciertas cosas de ese país, pero no es su país, no son ciudadanos, no tienen derechos en ese país, y es algo realmente triste. Y muchos de nosotros, como no judíos, vivíamos en esa experiencia. Disfrutábamos de la tierra, el sol y todo lo que Dios había hecho, pero sin la verdadera libertad, porque nos sentíamos extranjeros en un lugar que Dios había hecho para otra nación. Podíamos disfrutar de ciertas cosas, pero no teníamos derecho de nada, ni derecho de la eternidad, ni derecho sobre las cosas de la tierra, porque Dios ya había pactado un pueblo para que ese pueblo lo hiciera. Y fue algo extraordinario como Cristo vino y nos, literal, tiró el muro. O sea, se había construido un muro y uno que otro se había saltado el muro, como buenos mexicanos que somos. Pero Cristo vino y abrió, o sea, eso a mí me fascina porque tú y yo lo podemos ver desde la perspectiva otra vez México-Estados Unidos.
que mucha gente sueña con irse para allá y vivir allá, y vas y ves todo así como bien bonito, no sé cuando nos toca viajar, pero imagínate que un día Trump o cualquier presidente que Estados Unidos tuviera dijera, la frontera queda abierta, si te quieres venir a vivir a Estados Unidos, eres ciudadano americano inmediatamente. ¿Qué pasaría? Ponte a pensar un poco en eso, o sea, ¿qué pasaría si eso ocurriera? O sea, ¿cuál sería la reacción o cuál sería también la posición de las personas que fueran? Y hay una película fascinante que me gusta mucho, te la recomiendo, se llama La Terminal. El actor es Tom Hanks, que representa a Víctor Navorsky. ¿Sí se acuerdan de esa película? Si no la han visto, por favor, búscala por ahí en internet, legalmente, por favor. Un ciudadano del reino no descarga música pirata ni ve películas pirata, ¿ok? Las renta o las paga. Sí, porque luego decimos, ¿por qué no prospero? Y bueno, esa es plática para otra sesión, ¿verdad? Busca la película La Terminal y vela, está fascinante. Víctor Navorsky, obviamente representado por Tom Hanks, majestuosamente, su nacionalidad es de Cracovia, algo así, y en el vuelo, mientras él va desde Cracovia a Estados Unidos, hay un golpe de estado en su nación por una guerra civil, y cuando él llega a Estados Unidos, no es ciudadano ni de Cracovia ni de Estados Unidos. Por lo tanto, no puede entrar a Estados Unidos y tampoco puede regresarse a su país, y queda literalmente varado en el aeropuerto John F. Kennedy. Y es algo bien triste, porque tú ves cómo él sobrevive comiendo las sobras de la comida de otros, y después descubre un método de hacer dinero, y es que los carritos de equipaje, cuando los regresas a su base, por cada carrito la máquina te regresa $1. Y entonces Víctor Navorsky empieza a juntar todos los carritos del aeropuerto y los empieza a regresar, y va y se compra esas hamburguesas de $1. Ustedes ya saben dónde, McDonald's, ¿verdad? Entonces va y se compra una hamburguesa por cada carrito y empieza a sobrevivir. Después encuentra trabajo ahí adentro en la construcción. Bueno, de verdad es una película muy buena. Hay romance, hay desamor, hay de todo, amistad, está muy, muy padre. Pero ¿a qué voy con el ejemplo? Es lo mismo. Víctor Navorsky en la película no tiene ningún derecho. Ha perdido su ciudadanía, tanto la del país donde él nació y del país donde él llegó. Y esa misma condición es la que tú y yo teníamos sin Cristo. ¿Ciudadanos de dónde? De ningún lado. Somos esclavos. Escucha esto. Un esclavo no tiene su ciudadanía. Un esclavo solo vive para satisfacer los deseos de alguien que sí tiene derechos. Y antes de Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de la pobreza, esclavos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, esclavos de la cultura donde vivimos, esclavos del dinero. Éramos esclavos, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Y hay 5 maneras en las que tú y yo podemos obtener una ciudadanía. Primero es por nacimiento. Obviamente, si tú naces en un país, ¿qué? Eres ciudadano de ese país. Segundo es naturalización. Y la naturalización es: naciste en otro territorio, pero tienes tanto tiempo viviendo en este territorio que este país te da una ciudadanía, porque ya cumpliste determinado tiempo viviendo en ese territorio. El 3 es derivación, y es igual que la segunda, pero ahora son los hijos de aquel que obtiene una ciudadanía. Así de simple. Tienes tanto tiempo viviendo en un país extranjero, ese país te da tu ciudadanía, y por lo tanto a tus hijos menores de edad también. La siguiente es la 4, es adopción, y es igual: una pareja de determinado territorio, nacida en determinado territorio, adopta a un niño de otro territorio, y ese niño se convierte en ciudadano de ese país. Y por último es por sangre. Y esto es curioso, porque un bebé que nace fuera del territorio de sus padres es ciudadano de ese territorio automáticamente, aunque haya nacido en otro país. Por ejemplo, un bebé de padres mexicanos, aunque haya nacido en otro país, es ciudadano mexicano porque sus padres son ciudadanos mexicanos. Entonces, la ciudadanía tiene un proceso legal importante, y obviamente nos da muchos beneficios. A lo mejor tú y yo
no comprendemos qué significa la ciudadanía en un país. Pero cuando tú te sabes mexicano, por ejemplo, y tienes tu credencial de elector y obviamente acta de nacimiento, pasaporte y todo eso, la libertad que te da la identidad de ser mexicano no se compara con nada. Porque no sé si te ha pasado que estar fuera de tu país por alguna situación y en verdad te sientes, si algo me pasa aquí, no sé qué va a ser de mi vida, pues. ¿Sí me explico? Si algo llega a ocurrir, no es mi país, yo no soy de aquí, yo no tengo derechos en este país, no sé qué va a ocurrir. Y es algo fuerte cuando entendemos que la libertad es algo realmente muy valioso como ciudadanos de un país. Y mira, te voy a hablar de cada uno de ellos, de estos 5, pero desde una perspectiva bíblica. Y cómo Dios nos da una ciudadanía, la ciudadanía del cielo, y nos explica también cómo podemos obtenerla. Primero, por nacimiento. Juan 3:5 dice así: de cierto te digo que a menos que nazcas de agua y del Espíritu. ¿Puedes ayudarme a leer esa última parte? Que dice, uno no puede entrar en el reino de Dios. Tú y yo necesitamos una visa para ir a Estados Unidos. Pero si hubiéramos nacido allá, ¿qué? Pudiéramos entrar libremente. ¿Por qué? Porque es nuestro país. Tristemente, lo voy a decir así, tristemente, yo nací en Nogales. Lo voy a decir tristemente porque yo sé que hay algunos de ustedes tal vez que también nacieron en Nogales, pero Nogales está muy feo, muchachos. Entonces, siempre ha sido como esta lucha así de, papá, ¿por qué nací en Nogales? O sea, hubiera dado cualquier cosa por haber nacido en Hermosillo. ¿Sí me explico? Tengo 30 años viviendo en Hermosillo, o sea, amo esta ciudad, amo esta tierra. Mis abuelos son de aquí, mis tatarabuelos son de aquí, mi papá es de aquí. Nomás fueron y me parieron a Nogales y se regresaron. O sea, ¿sí me explico? O sea, así gacho. ¿Cuál es la ciudad más fea de Sonora? Pues ahí me fue, así me explico, ¿no? Disculpen los que nacieron en Nogales, sé maduro y acepta que la ciudad está bien fea, ¿ok? O sea, le dicen Mois al cereal y cosas bien raras así, o sea, Nogales. ¿En dónde estaba? Bueno, nací en Nogales y yo le echo carrilla a mi mamá y le digo, mamá, o sea, está bien, no me pariste en Hermosillo por azares del destino, pero ¿qué te hubiera costado 10 metros más y fuera ciudadano americano? Le digo, o sea, 10 metros. Te pusiste a pensar, yo fui y medí del hospital a la línea, así, 10, no es cierto, pero era bien poquito, pues. O sea, le decía, ¿qué te costaba haberme tenido en Estados Unidos? Yo en algún momento de carrilla, ¿no? Porque es muy difícil el proceso para poder viajar a Estados Unidos, los que han tramitado alguna visa, todo lo que te piden y luego las filas y luego pasar y luego las preguntas y bueno, 1000 cosas. Le digo, me hubieras ahorrado tantos problemas en la vida si por unos metros hubiera nacido allá. Igual, ya uno es güerito así, anglo, y pues si uno, cierto, no es cierto. Era para que se rieran porque están muy serios hoy. Lo curioso de esto es que como mexicanos pudiéramos anhelar una ciudadanía de otro país o de otro lugar, pero no tienes idea de lo valioso que es la ciudadanía del cielo. O sea, la ciudadanía del cielo es la ciudadanía más valiosa que existe. Porque yo te puedo hacer una pregunta hoy. ¿Conoces ciudadanos americanos que le batallan, machín? O sea, que tienen que trabajar mucho, que tienen deudas, que realmente no les fue como pensaban que les iba a ir. O conoces, es más, otra pregunta, ¿conoces mexicanos que viven mejor que ciudadanos americanos? Yo sí. Yo puedo decir, gracias a Dios, que mi esposa y yo vivimos mucho mejor que muchos ciudadanos americanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición no está en el hecho del lugar donde naciste. Porque Dios prospera a los que nacieron en México igual como prospera a los que nacieron en Estados Unidos o a los que nacieron en cualquier lugar del mundo. Un hijo de Dios es próspero no por el territorio donde nace, sino por la bendición de Dios sobre su vida. Pero esa bendición se obtiene cuando tú y yo entendemos que somos ciudadanos del cielo. Y te leí este verso de Juan 3:5 porque cuando hablamos de ser ciudadanos, una de las formas es nacer de nuevo. O sea, volver a entrar en el vientre porque Nicodemo lo entendió así. O sea, que tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Y Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo.
nacer otra vez. ¿Para qué? Para poder entrar en el reino de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Se debe nacer de nuevo, y te explico. La palabra de Dios viene y toca nuestro corazón, literalmente se siembra en nuestra vida, y esa palabra genera una nueva vida dentro de nosotros. Yo hago la analogía como cuando una mujer está embarazada. Obviamente la mujer queda embarazada y tiene una nueva vida dentro de ella. Igual nosotros, por la palabra de Dios, quedamos, lo voy a decir así, embarazados, ¿sale? Embarazados por la nueva vida, el nuevo ser que Dios tiene para nosotros, o que Dios planeó para nosotros. Cuando una mujer está embarazada, le cambian sus hábitos alimenticios. Ciertas cosas le dan asco, ciertas cosas quiere comer más de eso. Hay mujeres que en sus embarazos comieron puras fresas o puros mangos, como en el caso de mi hermano Samuel, que comieron puros mangos. Conmigo dice mi mamá que comió chiles jalapeños todo mi embarazo. O sea, no sé por qué se le antojaban tanto los chiles jalapeños. Pero así como una mujer que está gestando una nueva vida le cambian sus hábitos alimenticios, así también cuando una persona está llevando dentro de sí la nueva vida del Espíritu Santo, su vida empieza a cambiar. O sea, de verdad empieza a decir, ¿sabes qué? Ya no se me antoja tanto ir a esos lugares. Ya como que ya no tengo ganas de hacer esto que antes hacía. ¿Sabes qué? Como que estas prácticas que antes hacía ya no me gustan tanto. Y eso no tiene que ver con que alguien te dijo que cambiaras, con que una iglesia o la religión establecida te dijo que tenías que hacer o no, o alguien te dio una hojita con todos los requerimientos que tenías que cumplir, y no vayas para allá, y no hables así, y no, es una identidad que solamente el Espíritu Santo da. Pero ese cambio se da cuando verdaderamente la vida de Dios está en nosotros, que es el nuevo nacimiento. Somos otra vez, la palabra de Dios es implantada en nosotros, y esa palabra empieza a dar nueva vida. Cambian nuestros hábitos, cambian nuestros gustos. A las mujeres embarazadas hasta les cambia el temperamento y la personalidad. O sea, unas se vuelven más bravas y otras más nobles, pues. Pero en este caso te vuelves más noble, ¿ok? En este caso el Espíritu Santo te hace más noble. En verdad tu vida empieza a cambiar. Y eso es una de las cosas a las que quiero llevarte. No puedes pretender ser ciudadano del reino de los cielos con las prácticas de un ciudadano mexicano. ¿Sí escuchaste eso, verdad? Y tú sabes cómo es un mexicano. Yo no soy malinchista, los mexicanos tienen muchas cosas buenas. Sí, tienen muchas cosas buenas, pero de las malas hay que malas, ¿sí? La cultura, la falta de solidaridad, la falta de veracidad. O sea, hay cosas bien terribles, el robo, la tranza, o sea, muchas cosas de la cultura que tú y yo debemos desarraigar. Te lo decía al principio, antes éramos esclavos, no teníamos ciudadanía, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que tenemos una nueva ciudadanía, ya no somos esclavos de eso, y podemos vivir una vida nueva por inspiración del Espíritu Santo, no por una religión. Porque, lo he dicho en otras ocasiones, el cristianismo no funciona, muchachos. El cristianismo no es la respuesta, porque el cristianismo te dice cómo hablar, cómo vestir, a dónde ir y a dónde no ir, y eso no funciona, porque te puedes esconder del cristianismo y hacerlo de todas maneras. Lo que funciona es un nuevo corazón, porque por más que tu esposa te vigile y revise tus mensajes y revise tus redes sociales, si quieres ser infiel, vas a ser infiel. ¿Sí me estás escuchando, Por más que tu novia revise, si quieres ser infiel, vas a ser infiel. La diferencia es que aunque no te revisen las redes, eres fiel porque Cristo vive dentro de ti. Eso es lo que hace toda la diferencia. Porque la identidad de un ciudadano del reino de los cielos solamente la da un nuevo nacimiento. Y lo decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas. Ya no soy mexicano, soy ciudadano del reino de los cielos. Mi vida está en constante cambio. Es cierto, Dios te ama tal y como eres, pero no quiere dejarte así. Esa es la realidad. Dios te ama así como eres, pero Él quiere transformar tu vida. Él anhela transformar tu vida. Y vuelvo a la misma analogía.
Imagínate ya el bebé que nace, la nueva vida, el nuevo tú, el tú que Dios siempre quiso que fuera. Y entendemos que un bebé al inicio requiere cuidados y tantas cosas. Y todos los bebés son hermosos. Pero imagínate un bebé de 18 años. Y mira, mi bebé tiene 18 añotes. Y no habla, pide bibi. Todavía quiere que lo arrullemos y durmamos con él porque le da miedo la vida. No se quiere enfrentar a las cosas. Es que tengo 18 años en la iglesia, pastor. Y son las medicinas, muchachos. Es que ando medio mal, No soy yo, son las medicinas. ¿Cómo lo aterrizo a tu vida? Dios te da una nueva vida, pero esa nueva vida te transforma y también te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer en Dios. Un ciudadano del reino de los cielos es aquel que refleja la cultura del reino de los cielos. Pero eso no es algo impuesto, no es algo de iglesia, no se trata de eso. Es algo interior, es algo que solamente Dios puede hacer. Dios es el único, escucha, el único que cambia vidas. Gálatas 4, del 4 al 7 dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Esto me fascina porque, te lo decía hace un momento, nos cuesta asombrarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Hay un pastor que sigo mucho y que admiro mucho. Se llama Andrés Speaker. Y el pastor Andrés tiene 2 hijos varones. Y hace algunos años adoptaron a una niña. Ellos son pastores en Michoacán, de ascendencia americana, pero son pastores en Michoacán. La iglesia se llama Más Vida. Y ellos hace tiempo adoptaron a una niña, pues de ahí de Michoacán. Y él cuenta la historia, cómo él se sentó con sus 2 hijos y les dijo: ¿saben qué? Queremos adoptar a una niña, pero si como familia decidimos adoptarla, cuando papá y mamá mueran, la herencia se va a dividir entre 3. O sea, la casa va a ser de los 3. Tal vez ustedes 2 como hombres ya no van a tener sus propias recámaras, sino que van a tener que vivir en una recámara ustedes 2 para que su hermana viva en una recámara ella sola. Ahora, todo lo que tiene papá y mamá es de 3 personas, no solamente de ustedes 2. Ella va a tener todos los derechos, va a tener nuestros apellidos y ella va a ser nuestra hija. Y dice que el hijo más chico de él le dijo: papá, claro que sí, dice. O sea, claro que sí queremos que se llama Sofía la hija, la que adoptaron. Le dice: papá, claro que sí. Porque si Cristo hizo eso con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer eso con Sofía? Y esto me lleva a mí a una reflexión. Yo me puedo imaginar al Padre hablando con Jesús, con Cristo Jesús, y diciéndole: hijo, todo es tuyo. El universo es tuyo, la creación es tuya. Tú eres el heredero legítimo de todo. El trono del universo es tuyo, la herencia es tuya, los ángeles son tuyos, la creación es tuya, todo es tuyo. Pero quiero salvar a los seres humanos. Y no solamente quiero salvarlos, quiero hacerlos mis hijos. Y por lo tanto, tú tendrías que compartir tu herencia con millones de personas. Jesús no solamente aceptó el hecho de compartir su herencia con nosotros. Él aceptó el hecho de que Él mismo iba a ser el camino para que tú y yo fuéramos herederos de Dios. Aceptó el hecho de que ahora Él está sentado en el trono, pero dice la Biblia que tú y yo hemos sido sentados juntamente con Él en el trono. Es algo impresionante. Ahorita te hablaba de Juan, del nuevo nacimiento, y te hablaba de cambios de conducta, cambios de cultura, cambios de manera de pensar en un nuevo nacimiento. Pero ahora que te leo Gálatas 4, te estoy hablando de un cambio de naturaleza. Dice la Biblia que Él vino y trajo el espíritu de su Hijo a nosotros.
Mira, mi esposa y yo hemos soñado con adoptar desde hace muchos años. Mis y yo tenemos 14 años juntos. Y desde muy pequeños, desde que éramos novios, hablábamos acerca de adoptar. Pero aunque yo adopte a alguien y le dé mi apellido y mi herencia, mi ADN no está en esa persona, no va a estar en esa persona nunca. ¿Sí me explico? Lo puedo adoptar, le puedo dar mi apellido, pero yo no tengo el poder de cambiarle el ADN a una persona. No puedo hacerlo, no se puede. Yo no puedo hacer que se parezca a mí, yo no voy a poder hacer que tenga mis facciones, lo voy a amar, lo voy a cuidar, todo eso sí es cierto, pero físicamente yo no puedo cambiar su realidad. ¿Sabes qué hermoso es esto? Que Dios sí tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza. Y cuando leemos Juan capítulo 4, estamos leyendo que no solamente cambia tu conducta, está cambiando tu ADN y tu naturaleza. Está sacando ese espíritu humano egoísta que traíamos, pecaminoso, y está poniendo el espíritu ¿de quién? ¡Wow! De su Hijo. Él nos hace partícipes de la naturaleza divina. Ahora ya no solo somos seres humanos, y eso me fascina. Seguimos siendo carne, pero ¿sabes qué? Somos partícipes de la naturaleza divina cuando Él puso el Espíritu Santo en nosotros. Él cambia nuestra identidad. Él cambia eso. Es cierto, vamos a seguir teniendo debilidades en nuestro cuerpo, pero como dice también la palabra, cada día somos más fortalecidos en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu cobra más fuerza cada día. Y cada día, escucha, nos parecemos más a Cristo Jesús. Porque el espíritu que está dentro de nosotros nos hace clamar: Dios es mi papá. Porque eso significa, Abba Padre. Dios es mi Padre, mi identidad está en Él. Y por todo esto, por nacimiento, por adopción, por sangre, por todo esto, podemos decir, como dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La banda puede pasar, por favor. Cuando leemos este verso, que va a ser la base de toda esta serie, debemos entender algo. No podemos tener doble ciudadanía aquí. No se puede. Porque vamos a vivir muy frustrados pretendiendo tener una doble ciudadanía. Hay muchas personas que se acercan a Cristo, son salvos porque la salvación es gratuita. La ciudadanía es algo gratis, Dios te lo da gratuitamente. Pero de ahí en adelante a nosotros nos toca tomar decisiones. Te lo decía hace un momento, hay personas que viven en Estados Unidos que son muy prósperos. ¿Por qué? Porque siendo ciudadanos tomaron decisiones correctas, se tomaron de los recursos que su país les proveyó y salieron adelante. Hay mexicanos igual. México es un país que te repite todos los días no puedes, que te repite todos los días no hay, que te repite todos los días, o sea, sí, ¿no? Que estamos mal, esto va de mal en peor. Pero muchos hemos crecido y nacido en estas tierras y hemos tomado lo bueno que México nos puede dar, pero sobre todo nos hemos tomado de las promesas de Dios para salir adelante en nuestro tiempo en la tierra. Es impresionante cómo hay personas que, teniendo las promesas de Dios, teniendo toda la bendición de Dios, teniendo toda la herencia, porque lo acabamos de leer, somos herederos, vivimos de una manera frustrada e infeliz. Y te voy a explicar por qué. Porque no podemos pretender ser ciudadanos del cielo viviendo como terrícolas. Tú y yo no podemos pretender vivir una vida cristiana sin Cristo. Si has leído mi libro, yo escribo ahí acerca de eso, cristiano sin Cristo. Y un cristiano sin Cristo experimenta más sentimientos de fracaso que ninguna otra persona. Porque el cristiano sin Cristo es aquella persona que conoce a Cristo, que sabe que tiene en Cristo, que sabe las promesas de Dios, pero que no las vive. Y eso genera muchísima frustración. Y si hay algo que hoy quiero dejarte en tu corazón, es que creas primero que eres ciudadano del cielo, pero segundo, que podamos entender que esa ciudadanía nos da todos los derechos, pero que también
nos da mandamientos, y que en los mandamientos es donde está la bendición que estamos esperando. Nuestro país, el reino de los cielos, funciona a través de gente obediente. Los ciudadanos de nuestro país es gente obediente. ¿Escuchaste eso, verdad? Que ha decidido obedecer una orden mayor. ¿Cuál es? La orden de nuestro Rey soberano, que es Cristo Jesús, que se ha desligado de las cosas de la tierra y que ha dicho: yo me someto a un gobierno aún más excelente y aún más alto, que es el gobierno de Cristo Jesús. En donde sea que esté, Él es mi Rey. Donde sea que vaya, Él es mi Señor. Lo que sea que haga, estoy delante de su presencia. Y eso es lo que cambia tu vida. Pero no solamente eso, eso transforma tu vida aquí en la tierra. Y cierro con este texto, Hebreos 13:14 dice: porque aquí no tenemos una ciudad permanente. Me encanta esto. Sino que buscamos la que ha de venir. Me fascina esto. Podemos cambiar de ciudad, podemos cambiar de casa, podemos, no sé, aún cambiar de país, pero nada de lo que tengamos aquí es permanente. Y es cierto que queremos ser prósperos en la tierra, es cierto. Yo quiero ser próspero en la tierra. Yo quiero que me vaya bien, no solo por mí, sino para reflejar lo que Dios nos ha dado. Pero quiero dejarte algo en tu corazón. Vive bien en la tierra, pero no vivas como si te fueras a quedar aquí para siempre. Es eso. Porque a veces vivimos tan obsesionados con: es que la casa, es que la carrera, es que el carro, es que el trabajo, es que la posición. Y vivimos como si nos fuéramos a quedar aquí. Nuestra ciudad permanente no está en la tierra, está en el cielo. Nuestra ciudad permanente no es Hermosillo, amamos nuestra ciudad, está en el cielo. Ponte de pie, por favor.